Hoy vamos a hablar de algo incómodo. ¿Cuántas depresiones posparto tienen más que ver con la falta de apoyo real que con algo que esté mal dentro de ti? Porque después de parir pueden pasar muchas cosas. Puedes sentirte triste, puedes sentirte desbordada, puedes notar que lloras con facilidad, que estás irritable, que no reconoces del todo a la mujer que eras hace unos meses. Y mientras todo el mundo mira al bebé, tú intentas sostener el cuerpo que aún duele, las noches sin dormir, la casa, la relación y una expectativa enorme de que deberías poder con todo. En este vídeo vamos a preguntarnos algo muy específico. ¿Cuánto de ese colapso tiene que ver con estar sosteniendo demasiado sola? Y vamos a ir un paso más allá. No solo vamos a hablar de apoyo práctico, vamos a hablar de algo más profundo, de cómo la falta de implicación emocional real de la pareja puede desregular completamente el sistema nervioso de una mujer recién parida, de cómo el cuerpo necesita sentirse cuidado para poder cuidar y de cómo muchas veces se pone el foco en las hormonas cuando el entorno no se ha reorganizado para proteger a quien acaba de dar vida. ¿Cómo empieza una mujer a pensar que tiene depresión postparto? Cuando una mujer empieza a pensar que tiene depresión postparto no es porque un día se levante y se ponga esa etiqueta. Es porque lleva días sintiéndose triste de una manera que no encaja con lo que esperaba sentir. Y esa tristeza no es puntual ni dramática. Es una tristeza que se queda, que acompaña mientras das el pecho, mientras miras el móvil, mientras intentas dormir y no puedes. Y poco a poco empiezas a notar que ya no te reconoces del todo. Estás más irritable, más sensible, más cansada de lo que pensabas que se podía estar. Lloras por cosas pequeñas y luego te sientes culpable por llorar. Te preguntas por qué no estás disfrutando como imaginabas. Te preguntas si algo en ti no está funcionando bien. Y mientras te haces todas esas preguntas, el día a día sigue. El bebé depende de ti para todo y tu cuerpo todavía está recuperándose. No descansas de verdad, porque aunque consigas dormir una hora seguida, tu mente sigue pendiente de si respira, de si llorará, de si se habrá despertado. Sales del baño rápido, comes rápido y vives en una especie de disponibilidad constante. Y al mismo tiempo miras a tu alrededor y notas algo que te cuesta decir en voz alta, que no te sientes acompañada como pensabas. Que sí, tu pareja está, ayuda, hace cosas, pero no está dentro de lo que tú estás viviendo. No está pensando todo el rato en el bebé. No está reorganizando su vida al mismo nivel que tú. Y no siente el mismo peso continuo sobre los hombros. Entonces empiezas a sentirte sola, incluso estando acompañada. Y esa soledad no es escandalosa, no es una pelea enorme, es una sensación interna de que si tú bajas la guardia, todo se desordena. Que eres tú la que sostiene el ritmo, la que organizas las citas, la que sabe cuándo toca cada cosa, la que anticipa. Esa carga no se ve, pero se siente. Y cuando llevas semanas así, agotada físicamente, emocionalmente saturada y sin un sostén real que te permita descansar de verdad, el cuerpo empieza a reaccionar. Te sientes más frágil, más triste, más al límite. Y en ese punto es muy fácil mirar hacia adentro y pensar que el problema está ahí, que algo se ha desajustado en ti. Porque es más sencillo pensar tengo algo que detenerse a mirar si estás atravesando uno de los momentos más vulnerables de tu vida prácticamente sola. Y ahí es donde muchas veces se confunden las cosas, porque lo que se vive por dentro se parece mucho a una depresión, pero también puede ser el resultado de una sobrecarga enorme que no se está compartiendo como debería. ¿Qué está pasando alrededor mientras tú piensas que el problema eres tú? Mientras tú te preguntas si lo que tienes es depresión, casi nadie está mirando cómo se organizó realmente ese posparto. Porque el bebé no apareció de repente, hubo meses para imaginar ese momento, para hablar de cómo sería, para planear no solo la habitación o el carrito, sino algo más importante, cómo ibas a sosteneros cuando todo cambiara. Y en muchas parejas esa conversación profunda nunca terminó de ocurrir.
Se habló de la baja de paternidad, de los días disponibles, de cuándo empezaba y cuándo acababa, pero rara vez se habló de qué significaba estar de baja en serio, que implicaba asumir la responsabilidad completa durante horas para que tú pudieras dormir sin estar pendiente, que suponía encargarse de la logística diaria sin que tú tuvieras que dirigirla. ¿Qué quería decir cuidar a la madre, no solo al bebé? Así que llega el parto y él está en casa, sí, pero muchas veces sigue esperando indicaciones. Pregunta qué hace falta, pregunta cuándo tiene que coger al bebé, pregunta qué toca ahora y cada pregunta vuelve a colocarte a ti en el centro organizativo de todo, incluso cuando estás agotada, dolorida y emocionalmente desbordada. Quizá no se pensó que tú también necesitabas protección, que alguien tendría que anticiparse a tus necesidades del mismo modo que tú te anticipas a las del bebé, que alguien tendría que decirte que te fueras a dormir sin negociar, que ya se encargaba él, que alguien tendría que cerrar la puerta a las visitas si estaban saturadas, que alguien tendría que asegurarse de que comieras tranquila y caliente. En muchos casos, el foco se puso completamente en el recién nacido. Y tú, que acababas de atravesar un proceso físico y emocionalmente enorme, quedaste en un segundo plano casi sin que nadie lo notara. Y mientras todo esto ocurre, tú te vas adaptando, vas haciendo, vas resolviendo, porque alguien tiene que hacerlo. Y en cuanto más lo haces, más parece que puedes con ello. Hasta que un día te sientes desbordada y empiezas a pensar que el problema está en tu capacidad para gestionar lo que te está pasando. Pero quizás lo que no se gestionó fue la corresponsabilidad desde el principio. Quizá nadie se detuvo a pensar que el posparto no era solo un evento médico, sino una etapa que necesitaba una reorganización real, consciente y profunda de la pareja. ¿Qué le pasa por dentro a una mujer cuando atraviesa esto prácticamente sola? Cuando una mujer empieza a pensar que tiene depresión postparto, no es porque un día se levante y se ponga esa etiqueta, es porque lleva días sintiéndose triste de una manera que no encaja con lo que esperaba sentir. Es una tristeza que se queda, que acompaña mientras das el pecho, mientras miras el móvil, mientras intentas dormir y no puedes, y poco a poco empiezas a notar que ya no te reconoces del todo. Estás más irritable, más sensible, más cansada de lo que pensabas que se podía estar. Lloras por cosas pequeñas y luego te sientes culpable por llorar. Te preguntas por qué no estás disfrutando como imaginabas. Y te preguntas si algo en ti no está funcionando bien. Y mientras te haces todas esas preguntas, el día a día sigue. El bebé depende de ti para todo, tu cuerpo todavía está recuperándose y no descansas de verdad porque aunque consigas dormir una hora seguida, tu mente sigue pendiente de si respirará, de si llorará, de si algo irá mal. Sales del baño rápido, comes rápido y vives en una disponibilidad constante. Y al mismo tiempo, miras a tu alrededor y notas algo que cuesta admitir, que no te sientes acompañada como pensabas, que sí, tu pareja hace cosas, pero no está dentro de lo que tú estás viviendo. No está reorganizando su vida al mismo nivel que tú y no está sosteniendo el impacto de la misma manera. El agotamiento empieza a ser muy profundo, no solo físico, mental, emocional. Tu cabeza no para nunca. Y estás pendiente de todo y además intentas que la relación no se rompa por la tensión. Al principio hablas, pides ayuda, dices que no puedes más. Y entonces escuchas cosas como: llama a tu madre si necesitas ayuda, es que yo también tengo derecho a dormir, yo mañana trabajo, dime lo que tengo que hacer, si no me lo dices, yo no lo sé. Cada frase por separado puede parecer razonable, pero cuando las escuchas una y otra vez mientras tú estás al límite, algo empieza a desgastarse por dentro. Porque tú no quieres gestionar ayuda, no quieres dirigir, no quieres negociar tu descanso, quieres que alguien vea que no puedes más y actúe. Y cuando eso no pasa, la conversación se convierte en desgaste. Repites, insistes, te enfadas, te sientes culpable por enfadarte, vuelves a explicarlo, hasta que llega un momento en que ya no tienes fuerzas para seguir pidiendo. Entonces haces lo que llevas haciendo desde que nació el bebé, lo resuelves tú. No lo haces con orgullo, lo haces porque estás agotada, porque discutir requiere energía, porque volver a empezar la conversación cuando estás al límite se siente insoportable.
Y ahí es donde empieza a aparecer algo más hondo que el cansancio. Te das cuenta de que la persona que elegiste como pareja y como padre no está respondiendo como tú necesitabas en ese momento concreto. Y esa toma de conciencia duele. Duele porque no se trata solo de tareas, se trata de sentir equipo, de sentir que no estás sola en algo tan grande. Y empiezas a hacerte preguntas que asustan un poco. Si hiciste bien, si estabas preparada, si elegiste bien, si esto era lo que imaginabas. Y esas preguntas no nacen del rechazo al bebé, nacen del agotamiento extremo y de sentir que estás sosteniendo demasiado sin respaldo. En ese punto puedes sentirte realmente deprimida, puedes perder energía, ilusión, ganas, puedes notar que algo dentro se apaga de verdad. Y eso es real. Lo que casi nunca se pone sobre la mesa es el contexto en el que esa tristeza fue creciendo. Las semanas de sobrecarga, las conversaciones repetidas, el cansancio acumulado, la sensación de no haber sido cuidada mientras tú cuidabas. No se trata de discutir la salud mental, se trata de preguntarnos qué condiciones la rodeaban. Porque hay depresiones que aparecen incluso cuando todo alrededor sostiene. Y hay otras en las que se va gestando poco a poco en un entorno donde la corresponsabilidad no estuvo a la altura del momento. Y eso merece ser mirado. ¿Cuántas de estas depresiones podrían haberse evitado si no hubieras estado tan sola? Imagínate que durante el embarazo no solo hablasteis del nombre o del carrito, sino de ti, de cómo ibas a estar tú, de qué ibas a necesitar cuando el bebé naciera. Imagina que él quiso saberlo de verdad, que no solo calculó los días de baja, sino cómo protegerlos, que movió vacaciones para ganar ese tiempo, que dejó claro en el trabajo que esas semanas no eran negociables. Imagínate que en el hospital fue él quien se levantaba primero por la noche, que cambiaba al bebé, lo calmaba y solo te lo acercaba cuando necesitabas comer, que después lo volvía a coger para que tú pudieras dormir un poco más. Imagínate que en casa no esperaba instrucciones, que organizó comida para los primeros días, que filtró visitas, que se dio cuenta de que cuando estabas al límite sin que tuvieras que explicarlo 3 veces, que cuando el bebé se dormía no se iba a desconectar, sino que te preguntaba cómo estabas tú, que te cuidaba, que te decía que salieras un rato, que él se encargaba, que buscaba la manera de que pudieras dormir 4 horas seguidas sin sentir que todo dependía de ti. Imagínate que te hubieras sentido acompañada de verdad, en equipo, sostenida. Y ahora vuelve la pregunta. ¿Cuántas de esas decisiones podrían haber evitado que llegaras al punto en el que estabas si no hubieses estado tan sola? ¿Cuántas veces lo que llamamos depresión empezó con un desgaste, como sobrecarga, como abandono emocional silencioso? No estamos hablando de negar la depresión real. Estamos hablando de mirar el contexto en el que muchas veces aparece, porque no es lo mismo atravesar el posparto sintiéndote sostenida que atravesarlo sintiéndote sola. Y eso cambia mucho más de lo que parece. Entonces, ¿qué está pasando en tu cuerpo cuando pasa todo esto? Y aquí quiero volver a algo que te dije al principio del vídeo. Te dije que no solo íbamos a hablar del apoyo práctico, que íbamos a hablar de cómo la falta de implicación emocional real puede desregular completamente el sistema nervioso de una mujer recién parida. Y ahora es donde eso cobra sentido. Después de un parto, el cerebro está en un estado enorme de sensibilidad. Hay una caída brusca de estrógeno y progesterona y la oxitocina sube y baja constantemente según el contacto, el descanso y la percepción de seguridad. El sistema nervioso está especialmente reactivo. En ese momento tu cuerpo necesita señales claras de que el entorno es seguro. El cerebro funciona detectando seguridad o amenaza. No solo amenaza física, también sobrecarga, imprevisibilidad, falta de respaldo. Cuando tú sientes que todo depende de ti, que no puedes desconectar, que si te relajas algo se desordena, tu sistema nervioso interpreta que no hay suficiente red y entonces activa el modo supervivencia. Se eleva el cortisol, la amígdala, la parte del cerebro que detecta peligro, se vuelve más sensible, la corteza prefrontal,
que regula emociones y pensamiento racional, funciona peor cuando estás agotada, y el descanso profundo disminuye porque el cuerpo no termina de bajar la alerta. No es que estés exagerando, es que tu sistema está encendido. Y cuando un sistema nervioso permanece encendido durante semanas, empieza a alterar el estado de ánimo. La tristeza se intensifica, la desesperanza aparece con más facilidad y la sensación de no poder más se vuelve constante. No es psicológico, es fisiológico. El cuerpo necesita sentirse cuidado para poder cuidar. Si el cerebro no detecta respaldo, no entra en reposo. Y sin reposo real, la regulación emocional se deteriora. Y ahí es cuando muchas mujeres empiezan a deprimirse de verdad, porque han estado sosteniendo una alerta constante justo cuando más necesitaban sentirse protegidas, y eso al cuerpo le termina pasando factura. Es decir, sostenido en el tiempo tiene consecuencias reales. Si has estado escuchando todo esto y algo de ti se ha movido, quiero que te quedes con una idea muy sencilla. Lo que viviste no fue poca cosa. El posparto no es solo un momento bonito con un bebé pequeño. Es una etapa de máxima vulnerabilidad física, emocional y nerviosa, y atravesarla sin sentirse realmente acompañada deja huella. Puede que sí hubiera una depresión, puede que necesitaras ayuda profesional y puede que hubiera factores biológicos, pero eso no borra el contexto, no borra la semana sosteniendo más de lo que podías, no borra la sensación de estar sola en algo que imaginabas compartido y no borra el hecho de que tu sistema necesitaba seguridad y no la estaba encontrando del todo. A veces la historia que una mujer se cuenta es: yo no pude con esto. Y quizá la historia más completa es: estaba haciendo demasiado sola en el momento más vulnerable de mi vida. Eso cambia la forma en que te miras, cambia la culpa, cambia la vergüenza y cambia la narrativa interna. Y aunque no podamos volver atrás, sí podemos empezar a entenderlo con más honestidad. Por lo tanto, como te decía, si estás en medio de algo parecido, simplemente necesitas entender mejor lo que estás sintiendo, en este canal tienes más espacio. Hay meditaciones para esos días en los que todo pesa demasiado. Y también hay explicaciones para cuando necesitas poner palabras a lo que te pasa. Momento Crisis no es un lugar de soluciones rápidas. Es un lugar donde lo que aprieta se puede habitar. Momento Crisis. Cuando algo aprieta, aquí se habita.